El Espíritu de Dios hace presencia en todos los lugares donde Él tiene la hegemonía. Y la hegemonía de Él es todo el universo, todos los cielos. Y esta presencia hace que Dios sea el Dios omnipresente, es decir, está presente en todo lugar. Para Él, nada es escondido, nada puede ocultársele. Aparece en el momento en que es concebido el plan de salvación del planeta Tierra. Por eso lo vemos actuar en la vida de Elizabeth y de Zacarías y posteriormente en María, cuando ella recibe esa presencia para engendrar a Jesucristo, el Hijo de Dios. Con esta denominación del Espíritu Santo sigue realizando algunas actividades mientras Jesucristo está en su ministerio de redención y salvación del mundo. Posteriormente lo vemos con mucho más accionar y ya haciendo grandes cosas, las que estudiaremos en este día. El Espíritu Santo tiene varias funciones a desarrollar en la tierra. Estudiemos 4 de ellas. Una es intervenir en el mundo. Esta función es que el Espíritu Santo viene a la tierra y desempeña, entre otras, 3 tareas importantes. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículos 8 al 11, nos hablan de estas 3 tareas. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Convencer al mundo de pecado es la primera tarea de la función que estamos estudiando. El Espíritu Santo está en el mundo. Su propósito es inquietar a cada persona que existe un Dios grande, poderoso, maravilloso, y que a través de su Hijo Jesucristo hizo un plan de recuperación, de redención y de salvación para todo ser humano. Este plan lo realizó el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra, cuando predicó, cuando murió, resucitó y ascendió a los cielos. Convencer al mundo de pecado es la más grande e importante tarea, a mi modo de ver, por supuesto, que tiene el Espíritu Santo. ¿Y cómo se convence al mundo de pecado? Primero, que la persona entienda que es pecadora, que está cometiendo males, que le hace daño a la sociedad, a la familia, que se hace daño a sí mismo. Esto de llegar a manifestarse en alguien es porque el Espíritu Santo tocó. Y es que no todos van a reconocer que son pecadores. La gente por lo general no quiere autorrevelarse o mostrarse como pecador. Piensan que sus conductas son buenas, son normales y que éstas no le hacen daño a nadie. Pero es cierto, el Espíritu Santo va a inquietar la conciencia y va a hurgar los sentidos para que la persona se conozca como pecadora, se convenza que sí es pecadora. Unos recursos que va a usar el Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado son 3, o son varios, pero quiero citar 3. Primero, a través de escuchar un sermón, una predicación. Quien escucha una predicación en un templo o en una emisora o por la televisión puede llegar a ser tocado por el Espíritu Santo para que éste se convenza que es pecador y acuda
al arrepentimiento, a pedir perdón al Señor Jesús y a buscar la redención y salvación de su alma. Escuchar la palabra de Dios a través de estos medios inducen al oyente a tomar conciencia de su condición espiritual. Un ejemplo es cuando el apóstol Pedro predica y se convierte en más de 3,000 personas. La predicación hizo que las personas se compungieran de corazón, dice allá en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Tanto era su tristeza, su sentimiento de culpa y de aborrecimiento de su vida, que le suplicaron al apóstol Pedro diciéndole: ¿qué haremos? En otras palabras, ¿cómo podemos nosotros ser perdonados? ¿Cómo nosotros podemos ser redimidos? Y el apóstol Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y ellos lo hicieron. Tanto fueron los que dieron este paso al escuchar el sermón, que más de 3,000 personas entregaron su vida a Cristo Jesús. La segunda es la lectura de las Sagradas Escrituras. La Biblia tiene la propiedad de hablarle al lector, porque enseña, redarguye, corrige e instruye a la persona que está leyendo. Un ejemplo de esto es de aquel etíope que va en su carruaje hacia su tierra y va leyendo al profeta Isaías. Se inquieta tanto por el mensaje, por lo que está estudiando, que siente el deseo que alguien le enseñe sobre eso que está leyendo. Y el Espíritu de Dios entonces envía a Felipe para que le explique de quién se trata aquel que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y entonces el etíope confiesa que cree en el Señor Jesucristo, que lo necesita, que desea el perdón de sus pecados, y Felipe acepta esa declaración y le bautiza, y éste sigue su camino gozoso. Esa es la tarea que realiza la palabra de Dios con la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está apoyando al lector, animando al lector, inquietando al lector. Esa es una de las intenciones que tiene el Espíritu Santo cuando alguien se interesa por estudiar las Sagradas Escrituras. Y a través de esa lectura, la persona puede caer en la cuenta que en verdad es pecadora, por supuesto. Y entonces el Espíritu sigue haciendo la tarea para que tome conciencia al leer las Escrituras que necesita arrepentimiento, conversión, redención y vida eterna. El otro elemento que usa el Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado es que alguien lleve el mensaje a la persona pecadora. Hablo de aquellos que transmiten de persona a persona el mensaje de Jesucristo. Y hemos visto, con gran agrado, por supuesto, que el evangelismo personal es tan interesante que hace que quien escuche el evangelio, el Espíritu Santo haga su tarea, le toque y la persona entre al convencimiento que es pecadora, y entonces tome la iniciativa, tome la decisión de buscar el perdón de sus pecados y lo pueda hacer. Un ejemplo del evangelismo personal o en grupito es el que presenta Hechos de los Apóstoles allá en el capítulo 16, cuando el apóstol Pablo y Silas, enseñando el evangelio, una mujer llamada Lidia escucha la palabra del Señor y se convierte a Cristo Jesús y se bautiza, para enseñarnos que el evangelismo personal, que el evangelismo en pequeños grupos tiene unos resultados extraordinarios.
Pero no olvidemos, es el trabajo del Espíritu Santo haciendo que ella abriera su corazón y estuviera atenta a lo que el apóstol Pablo decía, y entonces el Espíritu Santo hizo el trabajo de redarguirla, de convencerla de la necesidad que tenía de la redención y la salvación de su alma. La segunda tarea que viene a hacer el Espíritu Santo con referencia a esta función es recordar a los seres humanos que el Señor Jesucristo partió a la eternidad, se fue a la presencia de Dios, que sepan que Él está allá haciendo las tareas que hemos comentado en otro mensaje. Está en la presencia de Dios, pero también está vigilante de las conductas que hacen los seres humanos y de cómo ellos, a través del Espíritu, son inquietados, amonestados, contristados e imputados, para que entonces serán juzgados y condenados si no se arrepienten y no buscan en Cristo Jesús el perdón de sus pecados. Jesucristo está en los cielos y hace que su Santo Espíritu permanezca en la tierra para lograr que esas almas se arrepientan y tengan una vida diferente aquí en la tierra y, por supuesto, el paso o el pasaporte para ir a la presencia de Dios. La justicia, pues, de Dios se hace en sí misma un vehículo, una manera de hacer entender que si no hay justos, para ellos no hay cielo. Y la tercera tarea es decirle al mundo entero que aquel que era el dañino, el perverso, el tentador, ya ha sido juzgado por el Padre Dios. En otras palabras, ya el Señor en su tiempo tomó el control de este ser que acusaba, que tentaba y que desviaba a las almas y no permitía que éstas vinieran al arrepentimiento, a la vida eterna. El Espíritu Santo retoma el poder de lo alto, si podemos decir así, o hace uso de su poder para que este enemigo de los seres humanos sea controlado y le permita a la persona que quiere buscar de Dios, que quiere tener un encuentro con Cristo Jesús y que quiere arrepentirse de sus pecados, no sea perturbado, no sea bloqueado para que entre el Espíritu Santo a él. Cuando el Espíritu convence, redarguye e instruye a la persona, viene un paso que debe dar a aquel que ha sido tocado por el Espíritu de Dios. Y ese paso es nacer de nuevo. Recordamos lo que le dijo Jesús a Nicodemo, allá en Juan, en el capítulo número 3, versículo 5, leemos lo siguiente. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Esta condición la puso el Señor Jesucristo para que todos entendamos que es necesario nacer espiritualmente, que el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros y comience a ser la nueva criatura que más adelante la anuncia el apóstol Pablo. Nacer de nuevo significa que el Espíritu Santo entre ahora en la persona que está redarguida, que está instruida y que ha deseado la presencia de Dios. Al desear esta presencia, pide a Cristo Jesús que entre a su corazón, y quien hace las veces de Jesucristo es el Espíritu Santo que entra a la persona para que sea llena del Espíritu Santo. Así que este paso o función del Espíritu es llegar a entrar en la persona luego de haber sido impactada primeramente por su estado de vida pecaminoso y segundo, el poder redarguirla
y que la persona sienta remordimiento, arrepentimiento y la petición de el pedir perdón por sus pecados y decirle a Cristo Jesús que entre a su corazón. La otra función que tiene el Espíritu Santo es guiar a la persona a toda la verdad en cuanto a Dios, en cuanto a la fe en Dios, en cuanto a creer en Dios y a obedecer a Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, nos habla de esta función tan importante del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo dentro de la persona será aquel que va a interpretar y que va a facilitar la comprensión de la palabra de Dios, de lo que dice, de lo que propone y de sus profecías que vendrán posteriormente. Por eso, mis queridos amigos y hermanos, esa función del Espíritu Santo es necesaria ser entendida porque, primeramente, si la persona sabe que el Espíritu Santo le redarguye, le corrige, le instruye en la palabra de Dios y la persona accede a la invitación que le hace Jesús para venir a Él y recibir el perdón de los pecados y la vida eterna, y lo hace, entonces el Espíritu Santo entra a la persona y se vuelve el que facilita la comprensión de las Sagradas Escrituras. Y no solamente facilitan, sino que le hace entender a la persona la palabra de una manera fácil y lo impulsa también a aplicarla, porque no basta saber la palabra de Dios, sino que tiene que ser aprendida y luego puesta en práctica para que así sea efectiva la palabra de Dios en la persona. Otra función del Espíritu Santo es dar testimonio de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26, se lee: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo, pues, cuando entra a la persona, generará una inquietud grande por conocer acerca de Cristo Jesús, su obra, su ministerio, su amor, su misericordia, sus mensajes, sus propuestas de vida eterna y de estar en los cielos con Él cuando partamos de esta tierra. El Espíritu Santo, pues, va a mostrarnos exactamente acerca de Jesucristo y su gran plan de redención para la humanidad. Al darnos cuenta de eso, procedemos de inmediato de aprender más y más de Jesús, de conocer su obra, de conocer su plan. Dará ese anhelo grande de poder entender su palabra y de aplicarla posteriormente. Otra función del Espíritu Santo es revelar que somos hijos de Dios. Y esa revelación nos lleva a sentir su presencia y a querer hacer su voluntad. Mire la gran diferencia de la opinión que tiene el mundo en general, que todos los seres humanos somos hijos de Dios. De ninguna manera. La condición para ser hijo de Dios es que seamos de Dios, que Él sea nuestro Señor, que esté en nuestro corazón después del paso del arrepentimiento, del perdón de pecados y de pedirle al Señor Jesús que entre a nuestro corazón y sea nuestro Señor, nuestro Dios y aquel que va a manejar nuestras vidas como Él quiere. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo número 1,
encontramos lo que significa ser hijos de Dios. Leo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En este último renglón del versículo está la gran diferencia en quiénes son los hijos de Dios y quiénes no lo son. Apela al conocimiento. Si conocemos a Dios, hacemos su voluntad y le solicitamos a Jesucristo ingresar a nuestro corazón y ser nuestro Señor, entonces he aquí la gran diferencia con aquellos que no lo conocen, que no le obedecen y que Jesucristo no está en su corazón. Hijos de Dios hace que sintamos su presencia, reitero. Hace que haya en nosotros temor al pecado, a la maldad. Hace que generemos unas conductas de vida dignas de Dios, que honren la presencia, la imagen de Jesucristo que está en aquel que ha sido redimido, salvado y que es el Hijo de Dios. La conclusión de este mensaje la podemos resumir de la siguiente manera. El Espíritu Santo en la tierra tiene muchas funciones, pero las que quiero destacar, estas 4. Y nos permite, 1, que Él convenza al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo hace una gran tarea de hacer consciente a la persona de su estado pecaminoso, de su indiferencia para con Dios, de su idolatría y de su falta de relación con el Altísimo, para enseñarle que si es pecador, entonces debe arrepentirse y convertirse a Él. La justicia de Dios es que pagará a cada cual según sus obras y sobre todo, si no hay arrepentimiento, si no hay perdón, caerá todo el peso de la ley de Dios en quien no lo haga. Y de juicio se destaca más que todo el control que tiene Dios, su Espíritu, para que aquel acusador, aquel que le hace daño al creyente, sea controlado y el creyente pueda sentir el amparo, la custodia, la protección de Dios. El Espíritu Santo también guía a toda verdad. En otras palabras, le facilita el entender las Sagradas Escrituras. Le permite de una manera sabia entender el propósito de Dios cuando la persona quiere escudriñar, explorar lo que Dios le está mandando. La otra función, la tercera, es que el Espíritu de Dios da testimonio de quién es Jesús, su vida, su obra y sobre todo el plan de redención y de salvación. Y finalmente, en esta cuarta función, es que el Espíritu Santo revela quién es el Hijo de Dios, quiénes somos los convertidos como hijos de Dios, cómo llegamos a ser hijos de Dios, los privilegios que tenemos como hijos de Dios y la esperanza que todos aquellos que no lo son entiendan cómo ser ellos hijos de Dios para que lo sean también. Aplicación. Este es un tema muy interesante acerca del Espíritu Santo, que es fácil entenderlo si nosotros somos juiciosos en el estudio de las Sagradas Escrituras. Todos tenemos esa oportunidad de entender la palabra, que en este mensaje ha sido muy sencilla y muy práctica para que todos aquellos puedan conocer lo que hace el Espíritu de Dios en la tierra. Hoy es el día para entender la palabra del Señor y hacer que el Espíritu Santo forme parte de la vida personal de cada uno. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.